Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Observatorio. El día de hoy dedicaremos el programa a un tema de actualidad, pero al mismo tiempo de conmemoración. Hace 10 años, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así llamado en ese entonces, aprobó una reforma en materia penal, pero también en materia de salud, mediante la cual se legalizó la posibilidad de realizar la interrupción de un embarazo en un lapso de, por el momento, 12 semanas. Han pasado 10 años, una década que además, bueno, a mí se me pasó ahora sí que volando. ¿Cuál es el balance de estos 10 años? Rebeca, ¿cuál sería, digamos, los primeros datos o las primeras, digamos, informaciones que crees que vale la pena rescatar? Pues yo creo que es muy importante, muchas gracias por el espacio, decir que se han llevado a cabo más de 174,000 interrupciones del embarazo en el sector público del Distrito Federal. 174,000. Poquito más, okay, con las cifras que nos da la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y pues es un programa gratuito que no tiene que ver con la derechohabiencia o residencia de las mujeres que requieren de este servicio. Y o sea, es accesible a cualquier mujer. A cualquier mujer. Okay. No necesariamente tiene que vivir en la Ciudad de México. Y no necesariamente tiene que tener algún tipo de afiliación. Exactamente, algún sistema de salud, no. Y yo creo que otra parte muy importante que hay que resaltar es cómo en estos 10 años el avance médico ha venido de la mano con el acceso a estos servicios de salud reproductiva para las mujeres. Al principio de este programa el número de interrupciones con medicamentos era alrededor de un 30%, ahorita estamos en un 75%, lo que implica también un tema de de hacer más eficiente el uso de los recursos. Y otro tema también importante. Y como bien dices, una evolución también en pues ahora sí que la ciencia. Exactamente, digamos, ¿no? Cómo utilizar la ciencia para garantizar un mayor acceso a un servicio de salud reproductiva pública y gratuita. Muy bien. Gladys, ¿alguna información complementaria que quieras dar? Antes de que haga preguntas más puntuales. Más puntuales. Bueno, Pedro, muchas gracias por el espacio, al igual. También es interesante considerar todo el debate que se abre con la legalización del aborto hace 10 años. Todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho al respecto. O sea, es un debate que comienza hace 10 años, se interrumpe y que hoy es un momento interesante para replantearnos qué es lo que implicó la legalización del aborto, más allá de cuestiones de salud, qué es lo que implica socialmente también. ¿Y cuál sería tu reacción, digamos, a esa pregunta? ¿Qué es lo que ha implicado? Porque 10 años, al final, tiene razón, creo, Gladys, fue un debate muy intenso en su momento, muy fuerte a nivel nacional, no únicamente un debate en la Ciudad de México, y después de alguna manera se aplacó el debate, pero ahorita veremos qué ha pasado también en el resto del país. Pero ahora, digamos, en el aniversario vuelve a darse un debate. ¿Por qué? ¿Por qué un aniversario genera esto, Gladys? Porque fue un cambio, fue una brecha. Había un contexto específico que permitió la legalización del aborto, pero muchos temas quedaron sobre el tintero. Quizá con el cambio del contexto político, de nuevo, se dejaron de discutir muchas cosas, pero 10 años son un momento perfecto para hacer un balance. Para hacer un balance y sobre todo, ¿dónde quedan no solamente los servicios de salud, dónde quedan las instituciones públicas, las instituciones privadas, las asociaciones civiles? ¿Qué de nuevo se ha generado? ¿Seguimos en la batalla de hace 10 años? ¿O cambió? Pues algunas cosas, por lo pronto nos dices, han cambiado. Tenemos información también relevante de quiénes son estas mujeres que han interrumpido un embarazo. Más o menos, ¿qué podemos decir de eso? De los perfiles, de los orígenes, de las edades, del nivel educativo. Rebeca. Pues básicamente son mujeres de la Ciudad de México, en su mayoría. Un 70 y pico %, del resto son provenientes de estados circundantes de la Ciudad de México. El grueso mayor en términos de edad es entre los 18 y los 24 años. Mujeres que ya accedieron a una educación por lo menos media superior. O sea, 18 a 24, o sea, jóvenes, digamos. Exactamente. Jóvenes, la mayoría en solteras o en uniones libres. Hay un buen porcentaje casadas, pero el mayor porcentaje son solteras.
Y también otro dato interesante es al principio de este programa de la legalización de la interrupción, un 80% alrededor de las mujeres se declaraba católica, ahora este porcentaje está en un 50 y tantos. De las que acuden, de digamos. las que acuden y han accedido al servicio. Entonces creo que esa parte también es interesante desde un punto de vista pues más sociológico, pero a mí también me gustaría resaltar cómo este perfil de las usuarias también tiene que ver de la mano con el acceso a otros servicios de salud reproductiva, como es el acceso a anticonceptivos. Okay. Que también los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México nos arrojan cuántas mujeres acceden después de este procedimiento a servicios anticonceptivos, y es un número bastante importante. O sea que hay un proceso de información ahí que tiene consecuencias positivas en este sentido. Sí. Después. A ver, Gladys, nos decías que hay distintos sectores e instituciones que hay que valorar a 10 años cómo funcionaron. ¿Qué les parece si vamos viendo cada una de ellas? Y te pregunto a ti, los servicios públicos de salud, ¿cuál sería tu balance? Estamos todavía pensando nada más en la Ciudad de México y en el caso específico de este servicio, como lo menciona Rebeca. Creo que en los servicios de salud, como mencionaba Rebeca al principio, hay una profesionalización del personal en nivel de atención. Hay acceso a nuevos métodos anticonceptivos que hacen, sobre todo, la experiencia menos traumática para las mujeres, tratamientos menos agresivos para las mujeres. No sé, creo que es importante replantear cuál es el proceso emocional de las mujeres en y cuál es el trato que reciben. Que recuerdo que había, digamos, disposiciones en la ley que contemplaban esta dimensión y que le imponían una serie de responsabilidades a los servicios de salud, incluso informativos y demás. Eso me imagino que también se habrá ido profesionalizando en el tiempo. Sí, se ha ido profesionalizando. Sin duda, se vuelve más habitual dar un tratamiento médico de esta naturaleza, incluso para el personal que ingresa. Me es más fácil creer que el personal de reciente ingreso a los sistemas de salud sean más flexibles a este tipo de tratamiento porque no están ya cuestionando si lo deben o no hacer. Es decir, saben que ya es un servicio que tienen que brindar. Es parte de su trabajo y es parte de sus responsabilidades. Ahora, la forma de ejercer no una objeción de conciencia, que sí es legal que y que está contemplado y que sí hay margen para esto. La forma de manifestar dentro del personal médico su objeción a que una mujer practique un aborto, eso no estoy segura que tanto se ha flexibilizado. No me pareciera extraño que las mujeres sigan siendo objetos a reproches de parte del personal médico, aun cuando es legal y están ejerciendo un servicio. ¿Tenemos datos de eso, Rebeca? ¿O tenemos alguna información que nos diga cuál es el trato del personal de los servicios de salud? No, o sea, como tal, ahorita no tengo el dato, pero me parece que a 10 años, y como lo menciona Gladys, es un reto, ¿no? Creo que a los 10 años es importante ver en qué ha beneficiado para los servicios de salud de las mujeres, pero también estos servicios son perfectibles y hay que tener pues una mirada muy crítica para ver qué está faltando. A lo mejor tiene que ver más con este tema, con temas de cobertura. No sé, me parece un buen momento justo para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México exactamente y mejore lo que haya que mejorar. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero mencionaban otros actores y les pregunto, y a ustedes dos además están vinculadas en organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo ha sido, digamos, el proceso de aprendizaje, de acompañamiento? ¿Cómo han vivido estas organizaciones? Además, algunas que fueron en parte unas de las principales promotoras de esto. ¿Cómo han vivido estos 10 años y cuál es su balance al cabo de una década? Pues creo que por una parte todo lo que ya se comentaba, ¿no? El debate en la Suprema Corte de Justicia, defender la constitucionalidad de estas reformas, después ganarla, después ver cómo había esta reacción en una buena parte del país en términos de hacer estos reconocimientos de la protección de la vida prenatal desde las constituciones estatales. Debatirlo también en la Suprema Corte de Justicia, en ese caso no obtener los votos que se requerían, pero también ver cómo desde el punto de vista jurídico, Gire, nos dedicamos más pues, a la parte de la argumentación, del acompañamiento de casos, ver cómo la posibilidad de que en la Ciudad de México sea legal la interrupción del embarazo ha permitido que casos como el que sucedió en 1999 con Paulina, que recordarán exactamente, una niña de 13 años víctima de una violación sexual, le fue negado el servicio.
no existía la legislación en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ella tuvo que continuar con el embarazo. Y ahora, en otros casos en donde se presentan las mismas negativas a nivel de los estados, la posibilidad es otra y los resultados en la vida de esas niñas, de esas mujeres es otra. Pueden venir a la Ciudad de México, interrumpen su embarazo y ya nosotros continuamos con la parte legal. Ahora, se decía, y aquí Gladys te pregunto, porque en esto de vienen a la Ciudad de México y demás, ¿se acuerdan que una de las cosas que se decía es que la Ciudad de México se iba a volver un polo de atracción de millones de mujeres que iban a venir a... Pues eso no ha sucedido. No ha sucedido. El porcentaje mayoritario de mujeres que acceden al aborto legalmente son habitantes del Distrito Federal. Y es lógico, pensemos, si muchas de las mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos en el sur del país, por ejemplo, que es donde yo soy, puedo conocer el contexto, no tienen dinero para acceder a servicios médicos o a anticonceptivos, no van a poder pagar un viaje a la Ciudad de México, más allá de que quieran hacerlo. Okay. Pensemos también en la libertad de tránsito que tienen las mujeres para viajar solas a la Ciudad de México. Hay una serie de condiciones estructurales que tampoco van a permitir. Que son muy graves además, porque nos hablan de profundas discriminaciones. Exactamente. ¿Cuántas personas en este país, sin importar si quieran abortar o no, cuáles son las condiciones, no conocen la Ciudad de México? Okay. Entonces, ese mito no se cumplió. Y yo nada más iba a agregar que si vemos los porcentajes, de 2008 a 2011, tengo entendido, iba incrementándose porcentualmente. En los últimos 3 años, a partir del 2014, venimos a la baja en el número de interrupciones en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el número de interrupciones totales. Es importante, exacto. Es un dato también interesantísimo. Pues vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. Sí. Les voy a preguntar sobre esos otros casos, porque creo que hay algunos casos judiciales ahí que todavía no se resuelven, y les voy a preguntar también qué está pasando en el resto del país, en donde no existe una legislación como la de la Ciudad de México. Estamos aquí en Observatorio, quédese con nosotros que ya volvemos. Pues estamos aquí de vuelta en Observatorio, estamos hablando de la primera década de vigencia de la legislación que permite la interrupción legal de los embarazos en la Ciudad de México hasta las 12 semanas. Decíamos que esta es una norma excepcional. Rebeca ya nos recordaba que en una buena parte, digamos, no voy a decir la mayoría, pero una buena parte de entidades federativas, incluso lo que hubo fue una reacción contra la reforma de la Ciudad de México, una reacción muy conservadora, y se reformaron las constituciones estatales para establecer una fórmula que protege la vida desde la concepción, en algunos casos incluso se dice y hasta la muerte natural, con lo cual también se cierra la puerta a otro tipo de figuras como eutanasia, subsidio asistido y demás. Pero bueno, la Ciudad de México es un bastión en ese sentido de libertad, de derechos, de protección frente a un país que no lo es. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Seguimos con índices y tasas de mortalidad por interrupciones del embarazo ilegal? ¿Qué pasa por ahí, Gladys? Bueno, hay un alto índice. Los abortos van a seguir, que fue una de las razones para legalizar el aborto en la Ciudad de México. Los abortos se siguen practicando y se siguen practicando en el país en condiciones muy adversas, en condiciones insalubres, clandestinamente, en condiciones realmente muy peligrosas para las mujeres. Además, las legislaciones al integrar esta fórmula de protección de derecho a la vida, ha dado pie a casos específicos, por ejemplo en Guanajuato, donde existen subregistros de mujeres acusadas no por aborto, sino por homicidio contra un producto en gestación, lo cual incluso técnicamente no... te hace ruido como abogados, pero pensemos qué es lo que se quiere sancionar. Ya los 3 años de prisión, que es como la tasa máxima que el promedio de las legislaciones sanciona la interrupción ilegal del embarazo, pueden darte hasta 10 años de prisión. Con esta interpretación. Con esta interpretación legal, a partir de la protección del derecho a la vida como un absoluto. Entonces sí tenemos en México, y yo sé que las tenemos, pero quiero que refuercen ustedes el dato, casos de mujeres encarceladas por haber practicado la interrupción de un embarazo. Rebeca. Nosotros hasta el momento, de los casos que hemos acompañado, no. Tuvimos hace unos años en San Luis Potosí una mujer que tuvo un aborto espontáneo, sin embargo, cuando llegó a los servicios de salud fue denunciada, se le siguió un proceso, en primera instancia sí se le sentenció 1 año de prisión, pero por la pena se interpuso una apelación, el
Tribunal Superior de San Luis Potosí revocó esta sentencia, pero sí hay casos en donde las mujeres están en este grave peligro. Algo que a mí me preocupa mucho desde el punto de vista jurídico es toda esta confusión en torno a las reformas. A ver, detente en el punto. A la Constitución. Una cosa es estas cláusulas que en muchas ocasiones podrían llegar a ser inconstitucionales en términos de darle personalidad jurídica al embrión o a los fetos, pero hay que decirlo que en todos estos estados, estas entidades federativas donde hay estas cláusulas, existen también las causales en los códigos penales. Okay. Es decir, se tiene el aborto como un delito y con determinadas excepciones. El caso del aborto, cuando el embarazo ha sido producto de una violación, es legal en todo el país. Es legal en todo el país. En todo el país. O sea, si hay un caso de violación, la mujer puede decidir en todo el territorio nacional acudir a un servicio. Exactamente, y viene fortalecido por la Ley General de Víctimas, y ahora el año pasado se reformó la NOM 046 de la Secretaría de Salud, en donde establece la obligación, ya la venía estableciendo, pero ahora sin ningún requisito, es decir, sin la necesidad de que haya una denuncia previa, una autorización de una autoridad como el Ministerio Público o un juez para acceder a este servicio en caso de una violación. Y lo que vemos desde Gira y desde algunas organizaciones es que a pesar de estar en la ley, no se cumple. Okay. O sea, allí es un poco estas inercias, Gladys, de las que hablabas, que tienen que ver más con cuestiones de carácter, digamos, social y cultural, y que es más allá de lo que establece el marco normativo, se genera un contexto social adverso, y ese contexto social adverso va determinando prácticas y va determinando decisiones. ¿Qué tendríamos de esto? Bueno, creo que en todos los niveles institucionales, a pesar de que hay excluyentes de responsabilidad no establecidos el año pasado, sino que ya tienen varias décadas en nuestros ordenamientos nacionales, en todos los niveles existe, no me queda duda, que existirá algún médico que se niegue a practicar un aborto, que existirá ministerios públicos que no nieguen una autorización por condiciones, o lo que hacen muchas veces es retrasar las autorizaciones para que rebase el periodo médicamente sin riesgo para las mujeres, y el aborto no pueda producirse ya por otras causas, aunque las legislaciones lo permitan, además de que existen muchos subregistros. El Observatorio de Muerte Materna del CIESAS en el sureste, aunque está enfocado en otras condiciones, sí ha logrado identificar condiciones que por las narrativas de las mujeres eran muertes maternas provocadas por abortos instantáneos que no fueron atendidos con la intención de los médicos de mantener al producto interno, y lo que terminó ocurriendo fueron muertes maternas, sobre todo de población indígena. Se hizo un contexto de criminalización, dirías tú también, Rebeca, o sea, como se sanciona moralmente, pero se busca también sancionar legalmente a las mujeres que practican abortos en el país. Yo creo que las cifras no nos permiten, o sea, no hay estos números enormes. El problema es, y yo retomaría lo que Gladys está comentando con respecto a la muerte materna, un tema de poco acceso estructural a los servicios de salud. O sea, la muerte materna en el país, un porcentaje de alrededor del 7-9% de las muertes maternas es en virtud del aborto, pero si volteamos a ver los números y las tasas, México está muy por debajo de los compromisos que ha asumido y de las posibilidades que tiene como un país pues con una economía importante, y que las mujeres siguen muriendo por cuestiones prevenibles, en cuestiones obstétricas. Entonces yo lo inscribiría más en ese sentido, pero por supuesto en estos casos en específico en donde a las mujeres se les siguen procesos penales, y pues al final del día, si lo vemos desde la técnica jurídica, la última ratio del derecho penal queda muy atrás. Claro, no, se vuelve esto, digamos, un instrumento en verdad sancionador, ¿sí? Propiamente punitivo. Un actor del que no podemos dejar de hablar cuando hablamos de estos temas, porque es un actor que ha estado siempre presente y siempre insistente, es la Iglesia o las iglesias en general, digamos, porque tampoco es solo la católica, y los movimientos conservadores que están, digamos, que son afines a la misma. ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de su postura durante estos 10 años y de su postura hoy frente a la conmemoración de la primera década? Gladys. Bueno, creo que sectores, porque también dentro de las iglesias o de las filiaciones religiosas hay sectores un poco más extremos que otros. Okay. Sectores han sido muy duros, han reforzado su discurso, lo han, si podemos decirlo, lo han vuelto más extremo. La posición de la prohibición del aborto absoluto, me parece, se ha recrudecido
y los ataques, al menos públicamente, hacia mujeres que practican abortos legales o que quienes no los hemos practicado, pugnamos por esto, son directos y son cada vez más violentos. De nuevo, en un sector. Okay. En un sector sí no podemos generalizar, pero sí podemos decir que es la postura oficial, digamos, también, ¿no? La oficial, la institucional, al menos en el caso de la Iglesia Católica, esa es su postura. Frente a ese tema, hay ahí, digamos, también otra dimensión que vale la pena pensar, que es cómo se contrarresta con información objetiva este tipo de posturas, porque lo que leí es un informe por ahí también que colaron, me imagino que estas organizaciones, que pintaban un panorama muy distinto al que ustedes nos están acá presentando. Rebeca. Sí, por ejemplo, en este informe que publicaron la semana pasada estas organizaciones presentan datos de muerte materna, ¿no? Señalan que el Distrito Federal, la Ciudad de México, lejos de reducir las tasas de muerte materna, mantienen un porcentaje ahí bastante significativo en los términos que ellos los ponen. Pero hay este uso tergiversado de las cifras. En primer lugar, ellos hablan de porcentajes cuando los temas de muerte materna se hablan en razón, es decir, con una relación muerte y número de nacimientos, tiene que ver con la población de las entidades federativas. No hay que olvidar que la Ciudad de México es una zona con una densidad poblacional bastante alta, y también señalar cómo la muerte materna no solamente se provoca en virtud del aborto, es un porcentaje y por supuesto que tiene que ver, pero también tiene que ver enfermedades previas como la diabetes, el cáncer, y que ha habido todo un tema de salud pública en torno a estos temas. Entonces, creo que es importante presentar los datos, si ellos quieren presentar su información, contrarrestarlo con estas cifras objetivas. Oficiales, además. Exactamente, y basadas en evidencia científica. Otra parte que a ellos les encanta señalar es esta obligación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la protección de la vida en general desde la concepción, y entonces siempre señala el artículo 4, cuando en 2012 tenemos la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo, que claramente dice que el feto o el embrión no pueden ser considerados como personas, y eso lo obvian. Eso no es tan reciente, eso no existe. Pues bueno, yo la verdad es que les agradezco muchísimo a las dos porque nos han ayudado a ver qué ha pasado en estos 10 años. Lo seguiremos pensando y lo seguiremos reflexionando aquí mismo, ahora en el observatorio, pero en verdad hasta este momento, gracias porque ha sido muy útil esta información y esta primera, evaluación de lo que ha sucedido en este asunto. Algo que crean que vale la pena hacia adelante. ¿Cómo sería posible, digamos, ampliar esta agenda desde la Ciudad de México hacia el resto del país, Gladys? Bueno, me parece que es un ejemplo de cómo la organización siempre va a ser un ejemplo. 10, 20, 30 años después, la legalización del aborto en el Distrito Federal va a ser un ejemplo de cómo la organización, la incidencia y el contexto pueden influir en un cambio generacional incluso, y también evaluar las contrarrespuestas que esto puede generar y cómo no van a ser debates terminados. En una democracia, en un sistema de partidos como el que tenemos, son válidas las dos posturas, y el hecho de que legislativamente se permita tampoco es un absoluto. Existe siempre la posibilidad de decidir y también existe la posibilidad de manifestarte en contra. Lo que sí me parece es importante siempre proteger es la salud, la integridad de las mujeres. Y este importantísimo punto nada más, Rebeca, de decir, con una norma como la de la Ciudad de México, la decisión queda en manos de las mujeres. Es decir, no se les prohíbe ni se les obliga a realizar una interrupción de un embarazo. Y creo que ese punto es fundamental. Es fundamental, y yo creo que desde un ámbito de derechos humanos, si nos tomamos en serio el Estado de Derecho, lo que tenemos que proteger es que haya decisiones libres y sanas. Y autónomas y responsables. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Observatorio semanal. Nos vemos aquí, como todos los martes, la próxima semana en TV UNAM.